del cielo a la tierra. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Salmo capítulo 23, versículo 4. Los TEN me declararon muerto apenas llegaron a la escena del accidente. Afirmaron que había muerto al instante. Según el informe, la colisión ocurrió a las 11:45 de la mañana. Los médicos estaban tan ocupados trabajando con las demás personas que no fue sino hasta casi la 1:15 que me prepararon para moverme. Buscaron el pulso una vez más. Seguía muerto. La ley estatal indicaba que tenían que declararme muerto oficialmente antes de poder trasladar mi cuerpo de la escena del accidente. A menos que me declararan muerto, una ambulancia tendría que llevar mi cuerpo a un hospital. Ese condado no tenía médico forense, pero luego me enteré de que un juez de paz pudo declararme muerto y que pudieron mover mi cuerpo. Habían venido ambulancias de la prisión, el condado y Huntsville. De estas, todas menos una regresaron sin llevar pacientes. La última se estaba preparando para salir. A partir de los fragmentos de información que recibí, infiero que alguien había hecho arreglos para que un vehículo sin marcar llevara mi cuerpo a una funeraria. Habían tenido que usar las mandíbulas de la vida para sacarme del auto destrozado. Lo que se llama comúnmente mandíbulas de la vida es una marca de herramientas comercializada por la Horse Jaws of Life Company. El término hace referencia a diversas herramientas hidráulicas a pistón, conocidas como cortadoras, separadoras y martillos, que se usan para forzar la apertura de lugares donde han quedado víctimas atrapadas después de un accidente de tránsito. Como estaba muerto, no parecía haber necesidad de apurarse. La mayor preocupación era despejar el puente para que pudiera volver a restablecerse el tránsito. Cuando el camión llegó en ángulo y pasó justo por encima de mí, hundió el techo del auto y el tablero me aplastó la pierna derecha. Mi pierna izquierda estaba fracturada en 2 lugares entre el asiento del auto y el tablero. Mi brazo izquierdo, que quedó por encima de mi cabeza, estaba dislocado y echado hacia atrás, por encima del asiento. Apenas seguía unido a mi cuerpo. Ese brazo izquierdo había estado apoyado sobre la puerta izquierda del lado del conductor porque yo conducía con la mano derecha. Más tarde me enteré de que faltaban los huesos principales, por lo que mi antebrazo izquierdo era nada más que un trozo de carne que unía la mano al resto del brazo. Lo mismo sucedía con la pierna izquierda. Había algo de tejido justo por encima de mi rodilla que seguía alimentando de sangre a la pantorrilla y el pie. Faltaban unos 10 centímetros de fémur que nunca se encontraron. Los doctores no encuentran una explicación médica de por qué no me desangré por completo. Había vidrio y sangre por todas partes. Tenía la cara llena de orificios con esquirlas de vidrio. El volante se había incrustado en mi pecho. Me salía sangre por los ojos, los oídos y la nariz. Con solo ver los resultados del accidente, los TEN sabían que tendría severas lesiones en la cabeza y que mis órganos internos se habían desplazado. Cuando no encontró mi pulso, uno de los técnicos me cubrió con una lona impermeable que también tapaba la parte superior del auto. No intentaron moverme ni sacarme de allí de inmediato. No podrían hacerlo de todos modos porque les habría sido imposible arrastrarme o sacarme del vehículo sin las mandíbulas de la vida. Una cosa que hizo que llegara pronto la ayuda fue que los 2 guardias del correccional que iban en la camioneta llamaron de inmediato pidiendo asistencia de emergencia a la prisión. De otro modo habríamos estado demasiado lejos para que cualquier vehículo de emergencia llegara con prontitud. Examinaron a los conductores de los otros 2 autos. Ambos estaban ilesos y se negaron a recibir asistencia médica. El prisionero que conducía el camión no tenía heridas. Apenas los TEN determinaron que estaba bien, lo transportaron de vuelta a la prisión. La policía cortó el tráfico del puente y esperaron a que llegara la ambulancia. Mientras esperaban, los vehículos se acumularon a lo largo de kilómetros a ambos lados, sobre todo del lado de donde había venido yo. Era un puente angosto de 2 carriles y no era lo suficiente ancho como para que un auto pudiera dar la vuelta. Aun si los autos que esperaban hubiesen podido dar la vuelta, tendrían que haber conducido unos 80 o 90 kilómetros alrededor del lago para llegar a otra ruta que les condujera a su destino. Desde el tráfico que estaba atascado, Dick y Anita Wanrecker
Caminaron al menos 800 metros hasta la escena del accidente. Dick y Anita habían iniciado una iglesia en Klein, que está al norte de Houston. Ambos habían hablado en la conferencia a la que acababa de asistir. No estoy seguro de si nos encontramos en Trinity Pines, aunque quizás sí fuera así. Durante años había oído hablar de Dick Van Recker, pero en esa conferencia fue donde lo vi por primera vez. El miércoles por la mañana, los Van Reckers dejaron Trinity Pines unos minutos antes que yo. Para la gente de Houston, esa mañana de enero era particularmente fría. Mientras avanzaban, Anita dijo: «Tengo frío. ¿Podríamos detenernos para tomar un café? Creo que eso me calentaría». Dick vio una tienda de carnadas sobre el lago Livingston y entonces detuvo el auto. Al parecer yo pasé por allí mientras estaban comprando el café. Muchas veces después Dick hundiría su rostro entre las manos y diría: «Sabes que podríamos haber sido nosotros. Tendríamos que haber sido nosotros, pero como nos detuvimos y tú pasaste por allí, te tocó a ti». Antes de que los Van Reckers llegaran al puente, ya había ocurrido el accidente y el tráfico se había detenido. La gente salía de sus autos y se arremolinaba preguntando cosas y compartiendo la limitada información que tenían. Después de que Dick y Anita salieran de su auto, preguntaron a los demás conductores qué está pasando allí. Se había pasado la información de que había ocurrido un grave accidente automovilístico. Un camión chocó contra un auto. Era todo lo que podían decirse los unos a los otros. Dick y Anita estuvieron allí durante unos minutos, pero no sucedía nada, y seguían agregándose autos a la fila. En algún momento entre las 12:30 y las 12:45, decidieron caminar hasta el lugar del accidente. Cuando vieron a un oficial de la policía, Dick dijo: «Soy ministro, ¿hay alguien allí a quien pueda ayudar? ¿Hay alguien por quien pueda orar?» El policía negó con la cabeza. «La gente de esos dos autos», dijo señalando, «está un poco asustada, pero están bien. Hábleles si quiere». «¿Y qué hay del otro vehículo, el que está cubierto con la lona?» El hombre del auto rojo murió. Mientras Dick hablaba con el oficial, Anita fue hacia los otros autos. Le dio su café apenas tocado al hombre mayor. Dick luego lo contaba de este modo: «Dios me habló y dijo: tienes que orar por el hombre del auto rojo». Dick era un destacado predicador bautista. Orar por un hombre muerto, por cierto, estaba en contra de su teología. «No puedo hacer eso», pensó. «¿Cómo voy a ir allí a orar? El hombre está muerto». Ahora lloviznaba, pero Dick no prestaba atención alguna a su entorno. Miró al oficial y supo que lo que iba a decir no tendría sentido para él. Pero Dios le habló con tal claridad que no había duda alguna sobre lo que tenía que hacer. El Señor le había dicho que orara por un hombre muerto. Aunque esto le parecía bizarro, Dick tampoco tenía dudas de que el Espíritu Santo le urgía a actuar. «Me gustaría orar por el hombre del auto rojo», le dijo Dick al oficial por fin. «Ya le dije, está muerto. Sé que puede sonarle extraño, pero quiero orar por él de todos modos». Con sonrisa socarrona, el oficial lo miró antes de responder. «Bueno, ¿qué va? Si es lo que quiere hacer, hágalo. Pero tengo que decirle que lo que verá es horrible. Está muerto y debajo de la lona hay un desastre total. Sangre y vidrios por todas partes y el cuerpo está destrozado». Dick tenía 40 años entonces y dijo: «En Vietnam fui enfermero, así que la idea de ver sangre no me molesta». «Solo le advierto», dijo el hombre al hacer una pausa y encogerse de hombros. Luego agregó: «Haga lo que quiera, pero le digo que nunca he visto a alguien tan destrozado». «Gracias», dijo Dick y avanzó hacia el auto cubierto con la lona. Por las fotos del auto destruido es casi imposible creer esto, pero Dick gateó para entrar en el baúl de mi Ford. El auto tenía un portón trasero, pero ya no importaba, porque esa parte del vehículo había sido arrancada. Yo seguía cubierto con la lona y él no la retiró, así que estaba muy oscuro dentro del auto. Dick gateó hasta llegar detrás de mí, se apoyó en el asiento trasero y puso su mano sobre mi hombro derecho. Estaba orando por mí. Más tarde dijo: «Me sentí compelido a orar. No sabía quién era el hombre ni si era creyente, solo sabía que Dios me había mandado a orar por él». Mientras Dick oraba, se emocionó mucho y lloró varias veces. Luego cantó:
Él tiene una voz excelente y a menudo cantaba en público. Hizo varias pausas para cantar un himno y luego siguió orando. Dick no solo creía que Dios le había llamado a orar por mí, sino que oró de forma bien específica que fuera librado de las lesiones que no se veían, al referirse a lesiones cerebrales e internas. Suena raro porque Dick sabía que yo estaba muerto. Se lo había dicho el oficial de policía, pero además él había tratado de encontrar el pulso. No tenía idea de por qué oró como lo hizo, excepto porque Dios se lo dijo. No oró por las lesiones que veía, sino porque sanaran los daños internos. Dijo que oró la oración más apasionada, ferviente y emocional de su vida. Más tarde supe que Dick es un hombre muy emotivo de todos modos. Luego comenzó a cantar otra vez. ¿Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección? Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Lo único que sé personalmente con certeza de todo ese suceso es que cuando cantó el bendito himno antiguo, «Oh, qué amigo nos es Cristo», comencé a cantar con él. En ese primer momento de conciencia supe dos cosas. Primero, que estaba cantando, un canto distinto al de los sonidos del cielo, y oía mi propia voz. Y luego me di cuenta de que alguien más cantaba conmigo. La segunda cosa que supe fue que alguien estaba tomándome la mano. Era una mano fuerte, potente, la primera sensación física que tuve a mi regreso a la vida terrenal. Pasó más de un año antes de que pudiera entender la importancia y el significado de esa mano que aferraba la mía.